Hola, qué gusto saludarles y darles la bienvenida a Experiencias Educativas, este espacio que es una iniciativa del Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas de la Universidad de Colima. Yo soy Mireya Saraía Barca Cedeño, soy líder del Cuerpo Académico y me da muchísimo gusto presentar esta serie del 2024 de Experiencias Educativas porque está dedicada a la Facultad de Ciencias de la Educación, porque estamos de fiesta, estamos con nuestro 50 aniversario y queremos compartirlo haciendo lo que nos gusta tanto hacer, hablando de educación, compartiendo experiencias de investigadores, investigadoras, de artistas locales, pero también que comparten toda esta experiencia investigando, haciendo arte, compartiendo docencia y que seguramente será de mucho interés para todos ustedes, para todas ustedes. Bueno, en esta ocasión nos acompaña Ana Luz Quintanilla Montoya. Ella es investigadora de la Universidad de Colima y nos va a hablar de un tema fundamental que todas debemos observar y debemos analizar, que es la crisis del agua. Seguramente va a ser un tema que nos va a permitir reflexionar sobre nuestro papel para poder seguir adelante, poder vivir y poder compartir en este mundo hermoso y cuidar de él. En la intervención artística tenemos al maestro Sergio Fuentes Oseguera y al maestro Nelson Antonio Navarro Aguilera, que ellos son músicos profesionales, ambos profesores del CEDAR Juan Rulfo, y también en lo particular nos comparten unas piezas preciosas, seguramente las van a disfrutar a la guitarra y al acordeón. Y para terminar esta emisión escucharemos a Fernando Rodríguez García. Él es director del Museo Regional de Historia de Colima, que nos hablará sobre una súper interesante combinación entre el museo, entre la arquitectura, entre hacer comunidad a través de estos espacios de interacción. Bueno, espero que disfruten esta sesión. Recuerden que Experiencias Educativas es una colaboración del Club de Lectura La Oveja Negra, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente en Colima, el Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas y, por supuesto, el Archivo Histórico del municipio de Colima. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Luz Quintanilla Montoya. Soy doctora en Ciencias en Oceanología Costera y tengo un postdoctorado sobre medio ambiente. Trabajo y soy profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Civil. Y en este momento me encuentro participando en dos proyectos de investigación. Uno relacionado con el agua. Estamos haciendo el análisis diagnóstico del estrés hídrico en Colima. Y por otro lado, también estoy trabajando en un proyecto sobre toxicología, que es identificar cuáles son los principales problemas que tenemos que están causando pues que estemos como estado en los primeros niveles de cánceres, principalmente cáncer de mama, cáncer de próstata y leucemia infantil. Todo esto está íntimamente relacionado con el agua. Por un lado tenemos el estrés hídrico, que es llamado así porque cuando excedemos la capacidad de poder producir agua en los ecosistemas y sobreexplotando nuestros mantos acuíferos, empezamos a tener bajos niveles de agua. Y Colima entró el año pasado ya en la categoría de estrés hídrico alto. Entonces, bueno, me parece importante decírselo no solamente a los matemáticos, sino a todo el mundo, ¿verdad? Que sin agua no hay vida y que el recurso más importante es justamente el agua. El problema de México como país es preocupante porque México ocupa el segundo lugar después de Chile en estrés hídrico y estamos en el 10º lugar a nivel mundial en estrés hídrico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos en graves problemas. Particularmente Colima, como se los comenté, tiene un estrés hídrico bastante alto ya para haber entrado en la categoría alta. Y las razones de que esto suceda pues son varias. Entre ellas está pues la agroindustria. La agricultura industrial utiliza el 92% del agua en Colima,
con base en datos de la Comisión Nacional del Agua. La minería no tenemos datos precisos, pero recordemos que tenemos el 43% del estado concesionado a la minería y es una industria que utiliza también mucha agua para la producción. Sin embargo, hasta el año que entra o este año quizá ya van a tener posibilidades en Conagua de estar midiendo mediante control remoto, porque en este momento los reportes los pasan las compañías mineras a Conagua. Tenemos también un problema muy grave de deforestación. Hemos llegado a estar en el primer lugar de deforestación a nivel país y esto pues es alarmante porque el agua la produce el ciclo de agua mediante los ecosistemas. Y el elemento más importante termorregulador del clima y productor del agua es el árbol. El termorregulador más importante a nivel planeta pues es el océano. Sin embargo, Colima en los últimos años pues cada vez ha deforestado y elevado su porcentaje de deforestación. El promedio nacional es de 0.8% al año. Colima tiene 1.4% al año, esto quiere decir que estamos al doble de la tasa de deforestación nacional. Y bueno, a lo mejor no lo saben, pero si no se los voy a decir. Quienes más conocen cuáles son todas las particularidades y los beneficios que nos brinda un árbol son los niños, curiosamente, de primaria y de kinder, ¿no? Cuando uno llega a la universidad y más a los posgrados, como que se va atrofiando el sentido común, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de qué tan importante es un árbol. Un árbol es el principal productor de agua porque desde sus hojas, desde su fronda arriba, existen ríos de humedad que hacen que el árbol a través de sus hojas obtenga esa humedad, la pase a lo largo de su tronco y llegue a recuperar mantos acuíferos, es decir, tiene una función vital. Esto sin mencionar la importante misión que tiene en términos de cambio climático. Ahora que llego al centro de la ciudad de Colima, empecé un estudio sobre islas de calor urbano y puedo decirles que aquí en el centro la isla de calor urbano es de 8 a 12 grados centígrados más que el resto de otros lados. Hace 5 años estábamos entre 5 y 8 y es notorio. Yo vivo en el Chivato, estoy a 5 o 6 grados menos que aquí. Y nos damos cuenta que el problema es la deforestación. El centro destruyó todas sus áreas verdes, la gente considera que las hojas son basura y no quieren barrer, cuando en realidad no son basura, son composta y ayudan además a poder tener humedad en los suelos. Sin embargo, pues la ignorancia, por no decir estupidez, de los seres humanos cada vez nos causa más problemas en términos de lo que estamos viviendo. Y el problema con el agua, pues como se los digo, siempre como que tratan de decirnos que el consumo doméstico es el peor. No, el consumo doméstico es 6% en Colima. La agricultura tiene el 92% y hay un 2% que está en otros servicios, ¿verdad? Pero creo que tenemos que cambiar los paradigmas para poder ir resolviendo si queremos resolver, porque el problema es que hace muchos años que deberíamos de haber empezado a resolver y la gente sigue no solamente siguiendo sus mismos consumos, teniendo los mismos hábitos, sino que estamos al borde de una catástrofe y seguimos peor de lo que estábamos, ¿verdad? Por ejemplo, con el consumo de agua embotellada, que esa es otra cuestión, no solamente como agua potable, sino como refrescos, que además tienen un alto daño para la salud. Seguramente ustedes saben, y si no lo saben, pues una Coca-Cola tiene 8 cucharadas de azúcar refinada que va directo a un problema de salud pública que se llama diabetes y obesidad.
Y cuando la gente se queja en Colima, es que el cáncer, es que qué horror, es que el gobierno, es que no hay lugares en los centros de médicos y demás, es que no va a haber. No va a haber para la capacidad de gente enferma que vamos a tener. Y bueno, pues muchos piensan que comprando agua embotellada, el agua está totalmente libre de cualquier tóxico, lo cual no es así. Recientes estudios científicos muestran que los envases de las botellas de agua sueltan algunos plásticos que se van acumulando en el cuerpo, sobre todo las tapaderas, y más aún cuando estos se encuentran dentro de un auto, por ejemplo, y hace calor, es más fácil que eso suceda. Por otro lado, bueno, yo veo que Colima tiene un alto, muy alto consumo en Coca-Cola, y la Coca-Cola es verdaderamente un veneno. Sé que a mucha gente le parece que esto es muy absurdo de mencionar, pero pues en estas cosas de medio ambiente, y por mucho nos critican de ello, tenemos que decir lo que hay hecho en la ciencia, ¿no? Y lo que hay es que una Coca-Cola tiene 8 cucharadas de azúcar refinada, que hace que, pues imagínense, además de todo lo que trae más, ¿no? Que si leen la etiqueta, a mí me encantaría saber cuántos saben lo que se están tomando. Y me parece un poco absurdo además, ¿no? Porque siendo Colima un lugar tan maravilloso, con aguas frescas extraordinarias de todo tipo, Lima, Guayabilla, Carambolo, en fin, es increíble que consumamos y gastemos en algo que nos hace mucho daño. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver porque los consumos de Coca-Cola no solamente producen daños físicos, sino también repercuten en el estrés hídrico. ¿Por qué? Porque, bueno, todas las botellas ahora se dice que se reciclan, pero para reciclar una botella necesitamos agua. Para producir un pantalón Levi's necesitamos agua. Para producir una hamburguesa nada más se requieren 1000 litros de agua por día. Entonces, hay un libro que si lo pueden conseguir sería muy bueno. Es un libro de divulgación que acabo de publicar el año pasado en la universidad y que se llama Aguas con el agua. Se encuentra de manera gratuita en formato electrónico y también se encuentra impreso para aquellos que nos gusta más leer de manera impresa a un costo sumamente bajo, y siendo un libro de divulgación es algo muy sencillo de entender y que plantea toda la problemática del agua, desde dónde producimos el agua, cómo se producen los ciclos del agua, cuáles son los elementos fundamentales y qué es lo que más utilizas que consume agua, ¿verdad? Mucha gente se queja de que el cambio climático tiene la culpa los gobiernos y demás, pero no solamente son los gobiernos, creo que todos tenemos una responsabilidad en todos los problemas ambientales que tenemos que asumir. Y la del agua es fundamental. Es decir, nosotros consumimos, y sobre todo los jóvenes hoy en día más. Recuerdo a mi padre que tenía 2 sacos, 2 pares de zapatos y 3 pantalones, y en ocasiones yo le decía, ¿no te quieres cambiar ya esos zapatos? Y me decía, ¿para qué? Si les cambié la suela y quedaron perfectos. Sin embargo, los jóvenes y las chicas también consumen muchísimo, tienen unos niveles de consumo extraordinarios, ¿no? El capital maneja toda su rutina, digamos, para que ellos lleguen a sentirse que realmente son algo, ¿no? Pongamos, por ejemplo, hoy que van a ser cerca las graduaciones en las universidades, todas las chicas quieren un vestido nuevo. Y yo me pregunto, porque tengo hijas, ¿verdad? ¿Por qué no poner una tienda de renta de vestidos? Porque es una cantidad impresionante la que se compran y no lo vuelven a usar. ¿Por qué? Porque ¿cómo me lo voy a repetir? ¿No?
Y yo digo, qué barbaridad. O sea, si uno se repite las cosas desde que estaba en preparatoria, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que cambiar básicamente nuestra manera de ver nuestros consumos, nuestra manera de utilizar el agua en casa, nuestra manera de no salir a regar a las 12 del día, ¿verdad? Porque en 20 minutos el agua ya se evaporó, de no lavar el auto en un car wash, como le llaman, sino de lavarlo en casa con una cubeta, de meterse a bañar y no meterse con música y estar bailando adentro y demás, sino de bañarse en 3 a 5 minutos. Yo lo hago y la verdad es que ni corro, ni me apresuro, ni tengo que cambiar viejos hábitos. Yo creo que tienen que informarse, es fundamental. No solamente porque son matemáticos y porque supuestamente es una ciencia exacta de alto razonamiento, sino porque sin información no sirve de nada estar instruido. Es decir, el conocimiento tiene que aplicarse y para ello existen pues las estadísticas, los números, la situación tan agravante que tenemos en este momento, porque además de todo eso, tenemos el mayor reto del siglo frente a nosotros, que es el cambio climático global. Y bueno, pues el cambio climático es el mayor reto que tenemos frente a nosotros, producido por los gases de efecto invernadero que producimos los seres humanos mediante nuestras actividades. Los dos más penalizados es la generación de energía eléctrica por combustibles fósiles, pero no es el peor ni es el más dañino, porque el transporte produce el 24% de los gases de efecto invernadero. La basura produce gases de efecto invernadero en forma de metano. Tenemos un problema grande al pensar que las energías renovables nos van a salvar la vida en términos de el cambio climático, porque para la cantidad de energía que se consume en el planeta, tendríamos que llenar ciudades de paneles solares, lleno de, si hubiera potencial eólico, de energía de viento, y todo esto pues es, si ustedes no lo consideran, es terriblemente dañino, porque para todo ello necesitamos la minería. Y la minería es una actividad sumamente agresiva con el medio ambiente. Pensemos simplemente en las baterías que se utilizan siempre para todos los aparatos electrodomésticos. Generalmente esas baterías nadie lee las cajas, porque México es un país que no lee, y entonces, ¿qué sucede? Que todo eso se va al bote de la basura y de ahí no tenemos suficientes rellenos sanitarios, se van directo a un basurero al aire libre. Una batería estando expuesta al sol explota y entonces salen de ahí todos los lixiviados que se van al suelo, no solamente envenenando el suelo, sino que en la primera lluvia todo eso, ¿a dónde llega? Al manto freático. Y después ustedes van y compran sus botellas de agua y sus garrafones y piensan que la vida es bella y que todo esto no tiene problema alguno. Mi recomendación para finalizar esta conversación es que como jóvenes tienen una obligación ética y moral que asumir en términos no solamente de conservar su vida y la de las generaciones que vienen, porque como bien dijo el Dalai Lama en una conferencia de cambio climático, los viejos ya tenemos un ojo allá y otro acá. Y sí cometimos errores, seguramente sí, hay reproches en ocasiones, sin embargo el mundo no era como es hoy en día y los consumos que se dan hoy en día no eran nunca equiparables a los que se tienen hoy. Esto de la obsolescencia programada, que ustedes lo deben de conocer muy bien,
pues constantemente te está diciendo que tu teléfono celular ya lo tienes que cambiar, que tus tenis ya se rompieron, que tenemos el fast fashion, que puedes mandar pedir a China cosas por 50 pesos, pero ahí no consideras lo que se gastó en hacer la prenda de agua, sino el consumo de tener que transportarlo en un avión, que las emisiones son enormes de gases de efecto invernadero, y que si ustedes se meten a una página a ver en este momento en tiempo real la cantidad de aviones que tenemos en el espacio, es peor que el tráfico en Colima en esta hora. Entonces, pues bueno, mi recomendación es que se informen, que lean, que si no les gusta leer, pues que hay videos extraordinarios en las redes, que no utilicen las redes para el chisme, ¿verdad?, sino que se utilicen las redes porque hay información también valiosa, y que lean porque hay gente que no está en redes y que es muy valiosa. Yo les agradezco mucho la atención que han puesto a esta plática y me despido de ustedes agradeciendo su atención. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado a este programa de experiencias educativas. Yo soy Sergio Fuentes Oseguera, soy guitarrista clásico, egresado de la Escuela Superior de Música y originario de aquí de Villa de Álvarez, Colima. Y mi compañero es el maestro Nelson Aguilera, pianista, multiinstrumentista, egresado del Instituto Universitario de Bellas Artes. En esta ocasión hemos preparado un repertorio variado para compartirles. Vamos a iniciar primero con una pieza italiana, una tarantela. Esperemos que sea de su agrado. Nuestra siguiente pieza es una composición de uno de los más grandes compositores y cantautores de nuestro país. México pues ha tenido grandes compositores de música popular, pero también en el género clásico, ¿verdad? En esta ocasión es del músico poeta llamado así Agustín Lara, es la canción de Farolito.
La música para guitarra o para acordeón, en general la música, se puede tocar prácticamente en todos los instrumentos. La siguiente pieza fue escrita originalmente para piano y la hizo muy famosa un pianista francés, creo Richard Clayderman. Se llama Matrimonio de Amor. Y en esta ocasión es una adaptación para guitarra con acompañamiento de acordeón. Esperamos que sea de su agrado. Pues vamos a finalizar esta participación, no sin antes agradecer a la doctora Mireya Abarca, parte del maestro Nelson Navarro y Sergio Fuentes, que actualmente somos docentes del CEDAR Juan Rulfo y tocamos también de manera particular. Ahora nos vamos a trasladar al continente africano. Vamos a tocar una pieza basada en una canción de una tribu de Nigeria, la tribu Igbo. Esta pieza se titula Aprender es dulce y el compositor es un joven talentoso de Nigeria de nombre Taiwo Adewoke. La obra es original para guitarra, pero el maestro Nelson hace un acompañamiento muy interesante y adecuado.
poder presentar una parte de la vida de uno mismo es complicado, pero bien, soy Fernando Rodríguez García, soy arquitecto de profesión, me dedico a buscar esta arquitectura de la sustentabilidad y actualmente dirijo un hermoso museo que es el Museo Regional de Historia de Colima, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tenemos el respaldo también de la Universidad de Colima en este recinto hermoso cultural encallado en el corazón histórico, pero a la par pues también trabajo la arquitectura desde mi estudio de arquitectura, que es una arquitectura experimental y sustentable, y también en el estudio que tengo de FRG Arquitectura. Pero platicar de cómo puedo hacer esta simbiosis, también explicarles que desde el 2005-2006 iniciamos con un proyecto que me ha dejado muchas buenas experiencias, buenas amistades a través de los años, ¿no? Que es, en un principio fuimos Techos Colima, y ahorita, bueno, actualmente con el tiempo cambió un poquito el título de la organización y nos llamamos Terra y Voluntades, porque creo que engloba perfectamente esta parte de todo lo que nos puede dar la tierra, pero con voluntades, ¿no? Y bueno, ¿cómo comenzó esta parte profesional y una experiencia personal desde el punto de vista espiritual sobre todo? Yo hice la carrera de arquitectura en la Universidad de Colima, en mi facultad de arquitectura, que próximamente va a ser su aniversario de la facultad de arquitectura, donde tuve grandes maestros que me inculcaron el amor por la arquitectura desde el punto de vista de la historia. A mí me encanta la historia, me encanta la naturaleza, y como que desde ese punto empecé como a hacer un análisis. Yo recuerdo en mi carrera que la investigación para mi tesis fue de estudiar los códigos y patrones naturales aplicados a la forma y a la función de la arquitectura, ¿no? Que por ahí mis maestros me asesoraban, y yo estaba investigando grandes maestros de la arquitectura en la cual se inspiraban en la naturaleza, porque para mí la naturaleza es mi inspiración para poder hacer creaciones de arquitectura. Pero ¿cómo hacer esta fusión, ¿no?, de lo natural a algo que en un espacio habitable? Entonces, bueno, pues desde ahí empecé a observar desde insectos, plantas, cómo poder sacar estos temas de la naturaleza aplicados a la arquitectura. Y bueno, nada más en la arquitectura, hay muchas áreas tecnológicas sobre todo, en donde se inspiran y ven cómo, por ejemplo, una turbina está inspirada en la piel microscópica de un tiburón, o la estructura de una telaraña, cómo es que aguanta por la forma geométrica que tiene, la geometría hexagonal fabulosa de los panales, pero todo viene desde la arquitectura sagrada, desde la parte como de estos grandes maestros de la arquitectura a través de la historia, que ahí es donde entra la historia también, ¿no? Que se han inspirado. Uno de los grandes íconos para mí, cuando yo estaba chico, recuerdo que cuando supe de quién fue Leonardo da Vinci, yo decía, bueno, pero es que cómo este señor podía inventar cosas, podía plasmar en dibujo, porque lo que se le ocurría lo tenía que plasmar en dibujo, hacer en maqueta, hacer escultura y pintar. Entonces, hablamos de diferentes disciplinas que tenía que manejar, y para mí fue como mi ídolo, es mi ídolo fue durante mucho tiempo, de cómo esa inspiración a través de estas artes aplicadas, y lo combinaba, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé yo a aprender un poquito más cerca de su vida y de otros grandes maestros. El gran arquitecto teórico Vitruvio, que decía que los arquitectos debemos de saber un poco de todo, hasta a veces saber de medicina, de psicología, y no lo entiendes cuando estás leyendo sus libros, no lo entiendes hasta que empiezas a aplicarlo en la realidad. Y de repente te encuentras con que como arquitecto eres el traductor de una necesidad de una persona que va a habitar un espacio, y tú eres el que sabe de los materiales que puedes combinar, de las formas que puedes hacer para poder crear algo en donde esa persona tiene que habitar y estar a gusto, en armonía. Entonces yo empecé a trabajar con esta fascinación con la naturaleza, con la historia también, y
bueno, pues me encontré con este término de que es aplicar la forma de la arquitectura, o más bien como la naturaleza, a la parte técnica del ser humano. Y yo con eso estoy trabajando desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, ¿cómo es que me he enrolado también en la parte cultural? En el 2005 a mí me invitan a un proyecto muy bello en el cual amigos de Colima me dijeron, oye Fer, pues que si quieres ir a apoyar a una organización a Jalisco, a Guadalajara, en donde están haciendo casitas pues, para gente muy humilde. Y bueno, yo iba saliendo de la carrera, me había ido también al extranjero a estudiar y traía como una fascinación por la innovación, la tecnología, los edificios que hasta se mueven, que aquí hice uno en Colima, está en la Universidad de Colima. Ahorita a lo mejor no se mueve por falta de mantenimiento, pero se va a volver a mover, yo estoy seguro. Y tenía como esta fascinación por la innovación en la tecnología de la arquitectura. Pero me mandan me invitan a este lugar en Jalisco y me encuentro con que, bueno, las casas que estábamos fabricando, porque así yo lo vi, eran pues como especies de pequeñas bodegas con materiales muy fríos, materiales prefabricados. ¿Por qué prefabricados? Por la rapidez que se tenía que construir. Pero dejando a un lado el material, yo encontré la vocación como arquitecto en el sentido de que llegamos con una familia, yo la verdad que iba con mi maleta para irme de fiesta en la noche con mis primos ahí en Guadalajara. Pero cuando llegué a ese lugar, no pude irme. Me dejaron encargado de un equipo de personas de diferentes lugares, de diferentes áreas disciplinarias, pero con la familia. La idea era que la familia trabajara con nosotros para construir su propia casa. No me podía ir. Entonces, yo creo que no nada más fue ese fin de semana, ya después regresé por mi propia voluntad los siguientes 2 o 3 fines hasta no ver terminada esa casita. Una casita que les digo que fue con material prefabricado, y desde ahí dije, bueno, a ver, no nada más puede ser materiales de este tipo, tiene que haber materiales que sean de fácil acceso y de fácil autoconstrucción. Entonces ahí me empecé a enrolar en investigar qué otros materiales han existido a través de la historia, ¿no? O nuevas innovaciones para que estos materiales sean armónicos, sean más cálidos en su forma de habitar, ¿no? Y bueno, ahí empecé esta investigación de vida, de poder como buscar materiales ya existentes, pero también innovar en otros materiales, ¿no? Y me enrolé en esta parte también de la historia, de poder cómo nuestros ancestros hacían las construcciones con el material que ellos tenían a la mano, materiales naturales. Y bueno, empecé a hacer rescate del sistema tradicional del bajareque, que es este entramado de otate. Por ahí, bueno, infinidad de talleres de tierra que impartieron en la Facultad de Arquitectura con maestros como el maestro Guerrero Vaca, el maestro Elizondo, que incursioné con ellos en este aprendizaje de la actividad de edificar con tierra, pero ya en una cuestión no nada más de diseño, sino también de embarrarte, sentirte. Trabajábamos, o trabajo incluso a veces, con las personas que les enseño en los talleres, les digo, a ver, si tienen que quitar los zapatos, tienen que tocar la tierra para que ayuden a hacer la mezcla con los pies, ¿no? Y es una cuestión incluso hasta de quitarte esa barrera de sentir el material y con trabajar estos muros de tierra, ¿no? Que tienen estructuras interiores de madera natural, como es el otate o el bambú. Y bueno, pasa el tiempo, yo entro en el 2007, tengo 16 años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde me he encontrado también con una fascinación por el saber, por estos amigos arqueólogos, antropólogas, arquitectas, ¿no? que son apasionados de este conocimiento de nuestra historia a través de la edificación, de la arqueología, de cómo construían nuestros antepasados estas grandes estructuras arqueológicas con piedra, amalgama con plantas, salvia, sangre, y que están ahí y que han pasado siglos y las tenemos como registro arqueológico de lo que fue nuestros antepasados, de cómo vivían incluso. Entonces, entro al INA, al Centro INA Colima, en donde me encantó porque después de traer como esta concepción de que, a ver,
necesitamos ser en Colima una innovación, me fui un poco para atrás y decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer en Colima? Llegar a estas casas antiguas, ir a estas comunidades donde todavía trabajan el bajareque, donde hay los patios centrales, donde respira la naturaleza dentro de la casa, no para el exterior, no para estas fachadas que, ay, mira qué linda se ve tu casa, todo el césped ordenadito, no. Vivir el interior, cohabitar con tu entorno edificado. Y me pasé 11 años supervisando obra antigua en el área de monumentos históricos con compañeras arquitectas, maestras de la arquitectura de revitalización, donde aprendí mucho de ellas, sobre todo el amor y la pasión para conservar, proteger y revivir estas casas antiguas que de verdad es un tesoro. Son como nuestros abuelos edificados, ¿no? A veces la gente no entiende y deja estas construcciones que se caigan por sí solas y no les puedo platicar tantas experiencias que íbamos y tratábamos de convencer a la persona de decir, no, es que no puedes demoler porque está protegido por ley tu casa, ¿no? Oye, pero es que es mía, sí, pero está protegida por ley dentro de un catálogo que está registrado a nivel nacional. Convencerlos, explicarles la importancia de estas casas antiguas, de estos muros de 60, 80, hasta 1 metro, que tienen toda una plataforma de piedra y que se levantan con muros de adobe, que sí hemos sido golpeados muy fuerte por los sismos, pero en toda mi experiencia, en los 11 años que estuve en monumentos históricos, encontramos que muchas de estas casas fueron intervenidas de una manera en la cual no compagina el sistema tradicional antiguo con los sistemas de concreto armado. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento que hay una vibración en los temblores, ya sea oscilatorio o trepidatorio, se golpean entre sí y ¿quién es más débil? Obviamente los muros de adobe, pero los muros de adobe tienen más elasticidad. Entonces, muchas casas que se han dañado han sido porque pues, ya la heredaron los parientes o ya la compró otra persona, la dividen, hacen cocheras, hacen elementos que modifican esas estructuras. Y bueno, pasa el tiempo y de repente me presento con esta oportunidad hermosísima de ir al frente de un museo, del Museo Regional de Historia de Colima, que tiene bastante historia. Vamos a cumplir 35 años este año, en noviembre. Y bueno, han pasado por ahí muchas personas, otras personas que ahí están y le siguen dando vida. Este museo ha tenido vida durante 35 años. Y estoy ahora precisamente al frente de este Museo Regional de Historia de Colima, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Centro INAH Colima y la Universidad de Colima, tratando de difundir pues la cultura, la identidad, el patrimonio. Cuando llego a este lugar, me encuentro la verdad con un equipo que ahorita es mi familia del trabajo, ¿no? Todos los que conforman y que tienen años y que han visto pasar, ¿no? Hay directores, directoras, pero ellos siempre están ahí y son los que le dan realmente como valor a este lugar. Las personas van, nos visitan y si no ven como todo lo que hay detrás de una exposición, de un montaje museográfico, arqueológico, de un taller, de toda la planeación que se tiene que hacer, no se imaginan el trabajar, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión, porque yo creo que es muy noble el que haya todavía nuestra institución, que es el INAH, que tiene ya bastantes años, es la institución más longeva a nivel nacional y que tiene respaldo también aquí por Gobierno del Estado y la universidad en este recinto cultural para poder difundir nuestra identidad cultural, de dónde venimos, quiénes estuvieron antes de nosotros, por qué vivimos de esta manera. No es nada más la parte cultural como que se ve, que se puede tocar, lo tangible, también es lo intangible, las ideas, estos pensamientos que van a través del tiempo, esta tradición oral, la música. Cuando platicas con alguna antropóloga ahí del Centro INAH, me explican y me quedo fascinado cómo es que de repente estas fiestas que se hacen actualmente vienen de la mano con toda la parte prehispánica. Ahorita estamos trabajando en un hermoso proyecto con la maestra, la doctora María de los Ángeles Olay, la maestra Tonantzin Medina, el maestro Abraham Elías, porque me interesa mucho desde hace 2 años sacar una exposición que es sobre la música original de nuestros antepasados. Imagínense sacarle la música original a instrumentos de hace 2000 años de antigüedad.
flautas, doble flauta, ocarinas, que tienen años sin escucharse y que por primera vez se van a escuchar. Esto y muchos otros proyectos que hemos generado y que estamos generando en el museo, y que bueno, que para mí ha sido como una puerta a grandes amistades, a grandes proyectos a nivel nacional e internacional, con una proyección magnífica. Cuando pasó lo de la pandemia, la verdad que pensamos que nos íbamos a achicopalar, pero no, al contrario, fuimos los primeros, el primer museo a nivel nacional en tener gran actividad virtual, tanto así que tenemos ya ahorita como visitantes que están en otros países, que acudieron virtualmente a nuestros talleres. Una foto grandiosa de una niña con su máscara de jaguar, pero atrás está Stonehenge en Inglaterra, ¿no? Ese tipo de cosas, que como ella con sus papás hizo un taller lúdico virtualmente, como pudo, entendió el español, pero hizo su trabajito y está en otros países. ¿Cómo puede trascender nuestra cultura? A través de estos recintos culturales. Y bueno, pues yo les agradezco mucho el que me hayan escuchado. Es un repasito de mi vida. Hay un proyecto por ahí bien interesante que por ahí después les platicaré sobre los abovedados de Colima, de cómo dentro del INAH me tocó precisamente investigarlos, y los sigo investigando, en la cual próximamente haremos una pequeña charla y una exposición. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos, los espero en el museo, y bueno, también a disfrutar la arquitectura orgánica y la arquitectura bien edificada. Muchas gracias.